En estos lugares empezamos a orar por la gente. Ellos empezaron a poner su fe y su oración en acción. Pero también encontraron desafíos. Por ejemplo, encontrábamos gente enferma, que no había médicos, que no había una farmacia, que no había medicina. Y lo único que nos quedaba era orar. Y frente a la pregunta, ¿dónde están los médicos? No hay. Mi nombre es Leonardo Ruiz, presidente de Ciudad Refugio, como una institución que lleva ayuda y que puede ser parte para solucionar algunas necesidades que la población está pasando. Vengo de un hogar cristiano. Mi mamá conoció a Cristo cuando todavía no me tenía. Bueno, ya estaba con mi papá. Conocieron a Cristo y nací dentro de un hogar donde mi madre fue, yo diría, el pilar más fuerte en la fe. Entonces, cuando yo era niño, mi familia era muy pobre. Mi mamá iba a un programa social del gobierno creado por la Iglesia Católica, donde nos daban alimentos. Yo le dije a Dios, Dios, ¿por qué es esta situación así? Si nosotros tenemos al Dios verdadero, al Espíritu Santo, al que es el dueño del oro y la plata, ¿por qué sufrimos en el día a día con el alimento diario? ¿Y por qué la Iglesia Católica, a través de su programa social, tiene que alimentarnos? Ir a tocar su puerta. Entonces le dije, Señor, cuando yo sea grande, permíteme tener una iglesia donde podamos dar la ayuda que esta población necesita, que es alimentación, cuidado y etcétera. Y sería genial, obviamente, que si tenemos al Dios verdadero, si tenemos al Espíritu Santo que nos guía, con ese complemento sería espectacular. Entonces, esa oración lo hice cuando tenía 14, 15 años, ¿no? Entonces, yo crecí, yo no quería ser pastor. Yo tomé la decisión de estudiar y decía, con mi carrera voy a ayudar económicamente, con ideas y todo. Hubo un pastor que me inspiró. Su vida, su ministerio, su iglesia. Y ahí el Señor me dijo, prepárate porque vas a ser pastor. O sea, yo escuché así la voz de Dios. Prepárate, vas a ser pastor. 3 noches no me dejó dormir. Yo dije que sí, está bien, te voy a servir, voy a ser pastor, voy a estudiar, voy a prepararme. Pero te pido una cosa solamente, Señor. Yo quiero ser un ejemplo ante la ciudad de que eres un Dios fiel, que cuida de tus hijos. Nosotros como pastores llegamos a la ciudad de Huancayo y nos instalamos en un lugar, en un barrio muy pobre. Y empezaron a venir niños. Entonces con mi esposa dijimos, queremos entonces aprovechar esta oportunidad. Y Dios puso en nuestro corazón crear una nueva cultura de iglesia, un desafío de una forma diferente de hacer iglesia. Y podemos entrenarlos a los niños. Habíamos dado discipulado, liderazgo y todo lo que sabíamos lo habíamos reprogramado, ¿no? Incluso las clases que dábamos era bien exigente. Mi esposa es docente, yo también soy docente, así que enseñamos en los colegios y queríamos que también el mismo desafío, la misma responsabilidad podríamos llevarlo a la iglesia con ellos. Y ellos fueron moldeables. Ahí empezamos a crear oportunidades gracias también a un misionero, Donald Siders, quien se sumó a esto. Y empezamos a movilizar jovencitos a viajes misioneros cortos. Y encontramos que en estos lugares ellos, empezaron a ser desafiados a su fe. 1. 2. Vieron que su situación de ellos era mejor que de otros. Empezaron a apreciar la vida. En estos lugares empezamos a orar por la gente. Ellos empezaron a poner su fe y su oración en acción. Todas estas cosas les ayudó a ellos a madurar su fe. Pero también encontraron desafíos. Por ejemplo, encontrábamos gente enferma, que no había médicos, que no había una posta médica, que no había una farmacia, que no había medicina. Entonces, y lo único que nos quedaba era orar. Y frente a la pregunta, ¿dónde están los médicos? No hay. Entonces, ahí varios de ellos encontraron sus profesiones en el campo misionero para ser parte de la iglesia y ayudar a la iglesia. I work with Pastor Leonardo Ruiz and his wife Mela, and we've been working together for now since 2010, and the medical missions work has been since about 2016, and the missions work's always been since we worked with Pastor Leonardo and his wife Mela. Susie broke her leg severely. There was a waiting list of like
12 or 13 months before they would see her. Another one of our ladies had gallbladder surgery. I think the whole operation there for gallbladder was only like $1,500 or $1,600. But when you make $70 a month or $80 a month. Ya en el Perú, con los chicos ya habíamos empezado a hacer atenciones médicas con una carpa que teníamos, que lo movilizábamos de un lado a otro. Misiones Mundiales se enteró del trabajo que estábamos haciendo en las calles, entonces se dio inicio a poder ayudar a construir un edificio para tener las facilidades que necesitamos para seguir llegando a la comunidad. Con los niños que un día crecieron, se empezó a crear un equipo y hoy Ciudad Refugio es una realidad. When you come to our clinic, it's free. They don't pay a dime. So when they come to us, we got 2 nurses, 4 psychologists, 3 medical doctors, and then we have 8 or 10 people that just help getting supplies and guiding people here and there. We usually open up about 9 o'clock, run to 2 o'clock, and in that time we see on the average about 75 people for physical and mental issues. By contributions, mostly it's how we're supplying, and we're doing it, and a lot of Peruvians are helping. O sea, las acciones sociales abren puertas y oportunidades para presentar acciones que demuestran nuestra fe. Son oportunidades que el Señor nos da y que podemos ser luz a través de las acciones y las ayudas que podemos dar.